medios han visto cómo Ecopetrol nos advirtió a principio de año que iba a haber unos faltantes de gas, que esos faltantes de gas empezaban en 2025 y se prolongarían hasta 2028-2029, cuando deberían entrar los proyectos costa afuera. Y lo que teníamos que resolver, el problema que teníamos que resolver era de dónde sacar el gas, que no teníamos claridad de dónde tiene que venir de aquí al 2028-29, asumiendo que los proyectos de costa afuera entran. Entonces la conversación que tuvimos en el panel fue con toda la cadena de gas. Fue muy buena porque está toda la cadena de gas, desde los productores nacionales hasta los importadores de gas, siguiendo con los importadores de gas, los transportadores y los distribuidores que lo llevan a la gente. Y ustedes pudieron oír de los diferentes eslabones de la cadena que tenemos un sentido de urgencia realmente muy, muy fuerte. En Colombia, nunca desde que yo tengo memoria, habíamos tenido discusiones de escasez de gas, de problemas de escasez de gas, y eso nos supone trabajar muy intensamente para no tener problemas ni sobresaltos. Entonces haría esa introducción, no sé, Rodolfo, si tú quieras. No, totalmente de acuerdo. La verdad que un muy buen panel y el propósito nuestro era, ha costado tanto trabajo que Colombia llegara a este punto en cuanto a la gran demanda de gas que se ha desarrollado, lo útil que es el gas para los diferentes segmentos, para el segmento residencial. Y les hago una reflexión: ¿qué sería de la costa Caribe hoy con el problema eléctrico que tiene si no tuviera gas? ¿A dónde estaríamos? Lo que es para la demanda comercial, para la demanda industrial, para la movilidad del país. El gas es fundamental, sigue siendo fundamental. Entonces la idea es, en estos años donde se acabaron las holguras, donde vamos a comenzar a usar gas importado para la demanda no térmica, o sea, para nosotros, las distribuidoras, ya es un hecho que eso va a pasar. ¿Cómo lo vamos a hacer de la mejor forma para que cada demanda tenga los precios adecuados y podamos seguir atendiéndolos a cada uno debidamente? Ese era el propósito del panel. Entonces, bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, una preguntas. Por aquí, señora. Arrancamos contigo. Una pregunta, señor González, tomando en cuenta que usted fue insistente con la pregunta que le hizo al gerente de gas de Ecopetrol sobre mantener o no la intención de comprarle gas a PDVSA. ¿Cómo ve usted, tomando en cuenta que apunta justamente a un año crítico, que es 2026, y no solamente se remitió a decir que serían 50 millones de pies cúbicos, sino 150 millones de pies cúbicos, y que la reparación del gasducto la tendría que hacer PDVSA? Entonces, ¿cómo ve usted esa concentración de Ecopetrol de seguir manteniendo ese plan cuando hay tantos factores externos además que inciden en esa compra de gas? Yo creo que el tema de la importación de gas de Venezuela ha sido un gran distractor para esta discusión. Aquí tenemos unos problemas muy, muy serios que resolver y el gas de Venezuela tiene unas enormes incertidumbres. Y el problema no está en el subsuelo, porque el gas está, el problema está en la superficie y es las condiciones en que ese gas se podría sacar y venir a Colombia. Con todo lo que pasó en las elecciones, difícilmente puede pensar uno que vaya a haber autorizaciones al gobierno venezolano para poder exportar gas de Venezuela. Entonces, si entendemos eso y nos concentramos en, como decía Rodolfo al final de la sesión, en nosotros mismos, encontrar nuestras propias soluciones, creo que vamos a poder llegar más rápido a esas soluciones que si nos distraemos con gas que difícilmente ve uno que podría estar en Colombia. Pero yo tengo una idea que no es prioritaria, y es: Colombia debería, en algún nivel de prioridad, no hablar de importación de gas de Venezuela, es habilitar la infraestructura de intercambio de gas con Venezuela, porque probablemente hasta le podamos vender. O sea, lo que hay que hacer no es hablar, ni depender, ni discutir de que el gas de Venezuela, no, es rehabilitemos la infraestructura, tengámosla ahí, presuricémosla, y en algún momento la comenzaremos a usar. Ese para mí es como la visión frente a la infraestructura del gas con Venezuela. Gracias, señores. Miguel Orlando tiene pregunta al colombiano. A mí me llamó mucho la atención del panel cuando la presidenta encargada de TECNIC hablaba de cada lunes que tenía reunión con su junta directiva de qué va a pasar con la compra de gas. Y iban al mercado y se dan cuenta que no había para comprar, no había gas para comprar. Incluso puso una fecha ahorita a mediados de octubre que va a pasar. Pero se pregunta uno, ya se están viendo esos primeros indicios de esta crisis, y uno se pregunta, uno, que es el que paga la factura, ¿cuándo la vamos a sentir? ¿Cuándo vamos a...? Porque las empresas, es decir, toda la cadena,
ya está sintiendo pues esos primeros oleajes de esta escasez del gas, pero eso cuando le va a tocar a uno como ciudadano de a pie que lo vea en su factura, en la tarifa, partiendo de pues, que hay que ir a salir a comprarlo, hay que comercializarlo, bueno, todo lo que implica la cadena. ¿Eso cómo se le puede explicar a un ciudadano de a pie? Bueno, primero, a ver, el tema de las compresoras de TGI, ellos no tienen el gas todavía para esas compresoras, son alrededor de 5 millones de pies cúbicos, ese no va a ser el problema. Una empresa como Vanti se los va a poder vender. Vanti consume cerca de 240 millones de pies cúbicos día, estamos en el centro del país, pero claro, ya se está comenzando a ver que no hay suficiente oferta de gas nacional. Ahora que salga la oferta de gas importado, muy seguramente TGI lo va a poder comprar. Ese no es el problema. O sea, digamos, 5 millones de pies cúbicos o nosotros se los vendemos o ellos los van a poder comprar ahora que se abran los procesos de gas importado. Muy buena pregunta porque hay a veces como mensajes encontrados. El presidente de Ecopetrol ha sido claro, dice el precio del gas va a subir. Y a veces escuchamos que el ministro dice no va a subir. Sí va a subir. El gas va a subir, es un hecho. Si ya tenemos gas importado, y va a subir por dos razones. Porque vamos a comenzar gas importado y segundo, porque ya el gas se va a mover diferente. Les pongo un ejemplo. Antes nosotros en Bucaramanga consumíamos gas de Gibraltar. ¿A cuántos kilómetros? 100 kilómetros. Ahora Bucaramanga consume gas del Caribe colombiano. Entonces, mover ese gas, y por eso discutíamos alrededor de cómo se remunera el transporte, porque ahora es mucho más que tiene que recorrer la molécula, entonces es más caro. ¿Cuándo? En el 2025 va a comenzar a haber un leve incremento, pero yo creo que el incremento más importante, vamos a seguir siendo competitivos, va a ser en el 2026, porque ya en el 2026 es donde se comienza a usar mucho más gas importado. ¿Y en regiones productoras como Casanare va a pasar un tiempo? No creo, porque Casanare puede que siga usando el gas de la zona. Son volúmenes muy pequeños y seguramente va a poder abastecerse 100% de lo que se produce en esa zona. Es digamos, mi impresión. Bueno, vamos con Oliver Griffin de Reuters, Diana Delgado después de Argus Media y Valia Nicholson de Valora Analytica. Oliver, por favor. Muy buenas tardes. Hablando de lo que está pasando con los jugadores, en lo peor de los casos... Sirius. Sirius. Okay. En lo peor de los casos, ¿qué podría pasar y qué tan probable que es que el peor de los casos es lo que vemos en el futuro? Es que realmente el offshore es el que nos han dicho que nos va a salvar en el largo plazo. Entonces es muy descorazonador cuando uno ve que o no se entregan las licencias cuando está todo listo para que se entreguen. Por ejemplo, en el caso de Comodo, que es el proyecto de las aguas ultraprofundas que se está haciendo con Oxy, el taladro, la oportunidad del taladro se perdió, el taladro se tuvo que ir, y tener el taladro otra vez en las condiciones que lo necesitábamos se va a tomar por lo menos un año o año y medio. Eso es un año o un año y medio más de cronograma para que pueda materializarse el proyecto. En el otro caso, bueno, fue un juez que, a pesar de lo que había hecho el Ministerio del Interior, insistió en tomar la decisión que tomó. El Ministerio se ha puesto detrás de eso al frente para ayudar, pero necesitamos resolver el problema, porque lo que no podemos tener es un país que dice que necesita gas, que quiere gas y que sabe dónde está, y que nosotros mismos nos hagamos difícil sacar ese gas. Eso no le sirve a nadie, ni de las empresas, ni de los usuarios que necesitan el gas con certeza y con buen precio. Ok. Diana Delgado. Ya, un momento. La pregunta es para el señor Devanti y también para el exministro. Usted dice que se corre un riesgo sobre todo para el sector industrial, más o menos en los próximos años, donde no haya firmeza para ese sector, que además es el que se considera como no esencial, ¿correcto? Quisiera preguntarle, ¿tiene un estimado de cuánto podría ser ese faltante para el sector industrial? ¿Y ese sector industrial está pensando ya haciendo reconversión a líquidos y carbón? Y la pregunta para el ministro, doctor Tomás, ¿por qué uno ve cifras de déficit dispares entre las que revela Ecopetrol e incluso las que da aquí la Asociación Colombiana de Petróleo? O sea, usted para el año 2027, si no estoy mal, yo tenía Ecopetrol por ahí hablando de 500 millones de pies cúbicos de déficit, o 28, y ACP ya habla casi de 780. ¿Dónde está la disparidad? ¿Dónde está la diferencia en las cifras? No, pero yo quiero decir, no, hay que ser muy rigurosos y claros con los mensajes. El 2025
con la infraestructura que hay de producción nacional y de importación que ya existe, se puede atender toda la demanda. Ojo, eso quiero ser claro. 2025 se puede atender toda la demanda con la producción nacional y con la infraestructura de importación que existe. La demanda, las contrataciones que vienen años 26, 27 y 28 de producción nacional, se está priorizando lo que se llama demanda esencial. Entonces, claro, la producción nacional de gas la va a tomar la demanda esencial. La demanda, en mi opinión, como he dicho, ya mal llamada no esencial, porque es la demanda que usa la industria en Colombia. La industria de todo tipo, lo decíamos, la industria que hace alimentos, la industria que hace materiales de construcción, la industria que produce todos los bienes y servicios que nosotros consumimos, va a poder acceder al gas importado. Va a poder. Pero el gas importado es más costoso. Y si es muy costoso, ellos van a optar, o pudieran optar, por no usar gas importado. Ese es el punto de juego. No es que no, las moléculas van a existir, van a estar disponibles. El tema es si el costo de esa molécula es muy alto y el transporte es totalmente ineficiente, ¿qué hace un industrial que tiene que competir con China, con India? Y eso es cierto, porque nosotros lo vemos. Y ese es el gran riesgo. Entonces, un país que quiere bajar emisiones, que quiera avanzar, las industrias no pueden consumir todos sus procesos en energía eléctrica, es imposible, ni fotovoltaicos, ni eólicos. Ellos necesitan proyectos de altos intensivos en calor y que o usan gas, o si no les tocaría volver a considerar usar fuel oil y carbón. Y un país que quiera avanzar en un proceso de carbonización por no manejar adecuadamente el suministro de gas, puede caer en el riesgo de comenzar a tener muchas más emisiones. Ese es, digamos, gracias. Doctor Rodolfo Anaya, presidente de Banti, ya la respuesta del doctor. Perdón, una respuesta rápida. Suscribo completamente lo que dice Rodolfo, pero añadiría otra cosa, Diana, y es, ahora que el mercado está apretado, es muy importante tener claridad sobre las cifras. Y creo que debemos mirar mucho lo que está haciendo la Bolsa Mercantil, el gestor de gas. Fíjense que al gestor de gas hizo una tarea muy importante, que fue hacer los balances para el año 2025. Ya ha hecho 2 ejercicios ya. Hizo un primero, recibió una serie de comentarios, hizo un ajuste en función de los comentarios, y creo que el gestor se está volviendo como el punto de referencia de quien puede hacer ese balance, tanto de físico de las moléculas, y las moléculas que hay disponibles alcanzan para atender la demanda, como el balance de contratos, y es quien tiene el gas que se necesita y el que tendría que cambiar de manos para que no se quede desatendido. El gestor va a hacer un ejercicio similar para el 26 y años siguientes, y nos va a dar muchas pistas, y creo yo se va a volver como la fuente oficial de saber ese balance con certeza. Bueno, tenemos aquí a Jennifer Sandoval de Valora Analítica. Perdón, hola Rodolfo, Tomás. Una pregunta puntual. El gobierno nacional ha hablado mucho de un todos ponen. Ese todos ponen podría implicar, digamos, en una crisis mucho más grave, que esos usuarios finales, que los hogares, por ejemplo, tengan que verse obligados a hacer algún tipo de racionamiento de gas, o incluso para algunos servicios que de pronto no son tan esenciales como la calefacción, podrían verse afectados ese tipo de servicios. No, yo no lo veo, o sea, salvo que haya un daño en la infraestructura, o sea, no debe haber ningún tema de racionamiento de gas, nosotros no lo vemos, ojo, pero vamos a comenzar a gas importado. Ahora, como el sistema, digamos, está al límite en ciertos tramos, si ocurre algo, como cualquier tema, cuando un sistema está estresado y está al límite, cualquier falla puede hacer que haya interrupciones puntuales, pero por daños, no necesariamente estructuralmente. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando es cómo hacemos para que haya más oferta nacional, porque es la más barata que podemos tener, y Colombia tuvo el privilegio de tener ese recurso. Hay países que no lo tienen, hay islas que no lo tienen. Entonces, si tenemos ese recurso, ¿por qué nos vamos a ver abocados a solamente usar gas importado? ¿De acuerdo? Entonces, yo no veo ningún riesgo de racionamiento si no hay ningún daño, al revés, pero aquí estamos hablando es cómo hacemos para tener más abastecimiento nacional y cómo las moléculas las podemos mover eficientemente para que todos tengan el mejor precio posible. Yo añadiría una cosa, Jennifer, a su pregunta, y es, fíjese, el gas tiene varias condiciones que son importantísimas para la política del gobierno, para lo que dice el gobierno que quiere hacer. La primera cosa que da el gas es la posibilidad de tener un energético a muy buenos precios.
lo primero. Entonces, si el gobierno está, como nos lo ha dicho, muy preocupado por los más vulnerables, bien haría en tratar de que salga la mayor cantidad de gas al mejor precio. La otra cosa para la que el gas es fundamental es para reducir las emisiones. El gas hoy, como lo decía Rodolfo, el gas hoy ya puede sustituir carbón en la industria y combustibles líquidos en el transporte. Entonces, el gobierno bien haría en entender que la mejor manera de avanzar en esos dos grandes objetivos de política, el climático y en el social, es tener más gas y no menos gas, y volcarse a la cadena. Ustedes vieron en el panel todo lo que se necesita en materia de infraestructura, de permisos, de obras que tienen que entrar a tiempo. Bien haría el gobierno en ser el principal impulsor de que esas obras salgan a tiempo, de que la regulación esté lista a tiempo, porque va a ayudarle a cumplir los objetivos que el gobierno mismo dice estar persiguiendo. Bueno, vamos acá, gracias doctor Tomás. Rápidamente con Juan Diego Munevar, después va María Fernanda Tarazona de la FM y después Andrea de Bloomberg. Juan Diego de primera parte. Mi pregunta es para el presidente Duarte. El presidente Promigas anunció que hacia octubre, finales de octubre, planeaba hacer una subasta de gas, del gas importado que llega por la regasificadora de Cartagena, casi 25 millones de pies cúbicos. La pregunta es si ustedes obviamente estarían interesados en participar, y ese gas importado, ¿cuánto podría llegar a cubrir la demanda esencial, o sea, la demanda no térmica? No, eso es una buena noticia, que ya pueda SPEC ofrecer esa capacidad al mercado. Tenemos que vienen 50 inicialmente el grupo térmico y 25 más, eso serían 75 millones de pies cúbicos día, eso es el 7,5% de la demanda nacional, y con esas capacidades se puede cubrir toda la tensión de demanda durante el 2025. O sea que es muy bueno que en el mes de octubre abran ese proceso. Pero ya hay señales de gobierno de que se flexibilicen las reglas para poder incorporar ese gas de SPEC, porque tengo entendido que por ahora solamente es para las plantas térmicas. No, las plantas térmicas en SPEC consumen los primeros 400 millones de pies cúbicos, que es lo que ellos siempre han tenido. Ya hoy en día lo que ellos anunciaron es que SPEC puede producir hasta 475. 50 que van a colocar para la demanda no térmica, los térmicos van a vender a la demanda no térmica 50 y SPEC va a vender 25 inicialmente y después otros 50. No se requiere ninguna regla. Lo único es que eso también va a estar priorizado para la demanda esencial. Pero insisto, todas las demandas son importantes, absolutamente todas, tanto la residencial, la comercial, la industrial y la vehicular, todas. Entonces está priorizada para la demanda esencial y la otra demanda sigue, digamos, a la espera de cuál va a ser la solución que le vamos a construir para que puedan tener gas competitivo. Y en términos de costos, ¿cuánto cuesta regasificar, importar y conectarlo al sistema de transporte y al final al usuario final? ¿Cuánto llegaría a poder incrementarse el valor? A ver, esa infraestructura ya existe, ya está conectada. Ellos en los términos de referencia publicarán a cómo lo van a vender el servicio de regasificación. No lo sabemos. Ellos en el mes de octubre deben decir cuánto van a cobrar por eso. Ahí lo material no es la tarifa de regasificación, sino el coste de la molécula importada. Pero hay que esperar a que ellos publiquen bajo qué condiciones. María Fernanda de la Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera, ¿cómo explicarle a la gente por qué, cómo era un proyecto tan importante y cuáles eran las proyecciones que se tenían ahí en ese punto en específico? Porque la verdad, si soy muy sincera, no me queda clara como la cantidad o la proyección que se tenía de cómo que podría llegar pues qué cantidad podría llegar a inyectar gas a nivel nacional. Y la segunda tiene que ver con lo que ha dicho el ministro de Minas, específicamente que hay empresas que básicamente pues están solicitando más gas de que realmente necesitan y que básicamente con eso se va a solucionar todo el déficit, casi que todo el déficit que tenemos de gas. Ustedes, dentro de las proyecciones que han hecho, ¿qué consideran? Mire, el tema del offshore es difícil saber exactamente cuánto gas hay ahí, primero porque no se acaba de hacer todo el proceso de exploración y desarrollo, entonces no tenemos certeza del tamaño, pero lo que sí nos han dicho, si bien nos han dado cifras individuales precisas, es que con el offshore se podría duplicar o triplicar las reservas de gas actuales que tenemos en Colombia, entonces es muy, muy significativo. Y frente a los acaparamientos, creo que Rodolfo puede explicar eso muy bien.
No, mira, yo entiendo que el tema del offshore, los proyectos del offshore son viables y pueden producir más de 400 millones, 500 cada uno. Es lo que de Comodo no tengo información. Digamos, hemos escuchado algo de Ecopetrol y Shell, hemos hablado algo de Ecopetrol y Petrobras. En cuanto a los anuncios que hizo ayer el ministro, yo creo que es importante lo siguiente. El gestor del mercado hace unos balances, ¿de acuerdo? Y ahí es evidente a partir de cuándo hay déficit de gas nacional, ¿correcto? Porque eso quiero que quede muy claro. No es que la gente se va a quedar sin gas, sino que el gas nacional llega un momento en que no alcanza para todos y hay que comenzar a importar. Digamos, en la información que nosotros hemos analizado, lo que se ve es que en la costa hay un excedente, en el interior hay un faltante. Ese excedente puede que esté contratado, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que ese excedente no lo vayan a revender. Digamos, yo creo que es importante que se haga claridad sobre ese tema. Le correspondería a ellos decir exactamente qué es lo que están viendo, pero para nosotros lo importante es que el balance sea transparente y claro para todo el mundo. El 2025 el gas alcanza, ahí está el gas como dice el ministro. Yo personalmente no comparto porque no conozco la información de que efectivamente hay acaparamiento, no lo conozco, no lo hemos visto, no sabemos, digamos, en qué se fundamenta, pero por alguna razón el ministro lo está diciendo. Pero de verdad yo no me puedo referir a eso porque no mal haría. Lo que sí sabemos es que el balance dice que ese gas se necesita para atender toda la demanda en el 2025 y es suficiente. Ok, Andrea, para Miguel Bloomberg. Una pregunta para Rodolfo y una para Tomás. Rodolfo, cuando está hablando que no hay déficit para el próximo año, me imagino que está contando con SPEC. Y SPEC en este momento está operando a capacidad full. Entonces asumo que esa es expectativa, que SPEC va a tener capacidad adicional porque las otras alternativas de importar aún no existen y creo que se pueden demorar muchos años. No sé qué han visto ahí. Y para Tomás, preguntarle un poco, Rodolfo hablaba en el panel sobre industria teniendo que pasarse a otras fuentes, un poco mirando, digamos, el impacto que estamos teniendo con estas políticas energéticas yendo en contravía de la esencia de la transición energética, que es reducir emisiones de lo que estamos hablando. No, Andrea, hoy en día SPEC puede importar 450. 400 son para la demanda térmica. Ya el gestor, no Rodolfo, el gestor de mercado publicó que la capacidad de importación que puede poner SPEC para el mercado no térmico son 50 millones. ¿Qué están utilizando ahora? No, ellos están usando 400. Full a 400. Estos son 50 adicionales. 400 es todo el despacho térmico que están usando ahora. Hay 50 adicionales que ya pueden entrar y que el gestor de mercado lo publicó que va a estar disponible para ser contratado en firme por la demanda no térmica. Ahora, es decisión del grupo térmico salir a venderlo. Estamos contando con que el grupo térmico ofrezca esa capacidad de regasificación para la demanda no térmica. Frente al otro punto, Andrea, creo que es lo que contestaba ahora, y es: el gas realmente es un combustible de la transición. No, esto no es un eslogan bonito, es que es el combustible que nos permite en el corto plazo reducir emisiones. Y si no está disponible, quienes lo necesitan para reducir emisiones no lo van a poder tener. Y hay gente que Rodolfo nos contaba, clientes de ellos que se están pasando a gas, que están diciendo vamos más despacio porque queremos tener certeza y no nos vamos a salir todavía de carbón, o unos que estarán considerando volver a líquidos o volver a carbón. Eso es digamos, eso trasciende la discusión de precios y las presiones de corto plazo, pero no son menos importantes. Y esto debería, esta cruzada por el gas debería alinear a todo el mundo, porque a todo el mundo le conviene que podamos estar otra vez holgados en disponibilidad de gas, en oferta de gas. Ok, Martín Rosas de la Guía de las Preguntas. Y ya vamos con Lina. Doctora Naya, la empresa Energía de Bogotá pues ha dicho que ya les ha tocado rechazar solicitudes de conexión en la sabana de Bogotá.
en las áreas de influencia de Banti, ustedes también han tenido que rechazar conexión por falta de termómetro. No, yo creo que te estás haciendo referencia, ellos han rechazado para demanda eléctrica, Sí, es lo que entiendo. exacto. No, para gas no. Ellos en electricidad. En electricidad, sí, es por eso. No, aparece en gas no ha habido ninguna, ni hay razones para que se rechacen conexiones de demanda. No, afortunadamente en gas todavía podemos recibir cualquier nueva solicitud que se tenga. Ok. Lina Quiroga, del tiempo. Tengo dos preguntas. Esa capacidad adicional que tiene SPEC de 50 de gas, ¿qué tanto alcanza para atender demanda? O sea, ¿si realmente es relevante esa cantidad o realmente no alcanza para muchos? Esa es la primera pregunta. No, hoy lo veíamos. Es suficiente para el 2025, no es suficiente del 2026 en adelante. Entonces, necesitamos un nuevo proyecto de importación. O sea, sí se requiere una nueva facilidad de importación que sea capaz de soportar, digamos, los déficits de gas nacional del 2026 en adelante, hasta que entre los offshore, porque un solo offshore tampoco logra. Entonces sí se requiere una nueva facilidad de importación. Esa yo creo que es la gran conclusión de todos los balances que mostró digamos, hoy en día Andrés Vital, vicepresidente. Colombia necesita una nueva planta de importación para la demanda no térmica, mientras entra los proyectos del onshore, medianos, pequeños, y mientras entra el gran offshore. Necesitamos esa es la gran conclusión del panel de hoy. ¿Pero cuándo debería estar construida esa planta? Esa planta debe entrar en operación por tarde en enero del 2027. ¿Se puede? ¿A otros países lo han hecho? ¿Por qué no va a ser Colombia capaz de hacerlo? Deberíamos ser capaces de hacerlo. Y la otra es sobre, como lo que usted mencionaba, Carlos González, que la ventana de oportunidad de cómo ya se ha perdido por el taladro. Hay datos de en qué fecha se perdió, o sea, cuál era la fecha de esa ventana y cuándo se fue ese taladro, se perdió la oportunidad de utilizar ese taladro. Pues esto lo ha reportado los que están involucrados en el proyecto y teníamos como un mes donde tenía que salir la licencia y tenía que darse la orden de empezar. Cuando eso no estuvo, pues son equipos que se necesitan en diferentes partes del mundo y se van, y se tienen que ir. Y eso es lo que pasó. Entonces aquí la inacción nos cuesta mucho, y si vamos a tener las facilidades de importación que dice Rodolfo, lo que tenemos que tener claro para que estén en la fecha es que nos va a tocar pedalear mucho, y estar encima para que no nos vayamos a enredar. No podemos darnos el lujo de lo que ha pasado con los dos proyectos offshore, las decisiones de las últimas semanas. Eso le baja la moral a todo el equipo. Pero si es viable una planta de regasificación por el Pacífico, porque es que ya se ha sacado creo que 2-3 veces y ya nadie ha estado... Pero ¿sabe cuál es el problema con la planta del Pacífico? Que la forma, pero ni siquiera el tubo, o sí, pero por la siguiente razón, porque la forma en que se ha sacado el proyecto, los riesgos constructivos se les están dejando en la totalidad al inversionista. Entonces, si uno no es capaz de completar la planta a tiempo por problemas de fuerza mayor, por ejemplo, por problemas de comunidades, uno tiene que pensar si esa zona para gas no será como la Guajira para la electricidad. La medida en que hay muchas comunidades en que las consultas, el proceso de consulta no debe ser nada fácil. Pues si esos riesgos no están claramente definidos y uno tiene la posibilidad de alegar fuerza mayor, si la hay, pues va a ser muy difícil que alguien se le mida a hacer ese proyecto en esos tiempos. La UME dijo hace unos meses aquí en Cartagena, dijo 57 meses la sacamos el próximo año y lo paga toda la demanda. Pero si no hay cambios en la distribución de riesgos, yo creo que difícilmente vamos a tener a alguien que se le mida. Yo creo que para viabilizar la planta del Pacífico, lo primero que hay que hacer es construir el gasoducto de Buenaventura. Y creo que separado de un proyecto de importación. Pongamos el gasoducto en un sistema que paga toda la demanda, que quiere decir una estampilla nacional, y cuando ese gasoducto está ahí, porque a la comunidad de Buenaventura le conviene. Ellos hoy en día usan gas comprimido por camiones. Si ese tubo llega a Buenaventura, primero el tubo, se les abarata el costo, hay mayor confiabilidad, y con el tubo en Buenaventura ya es mucho más fácil administrar los riesgos que dice el doctor González. Entonces, para mí es primero construir el gasoducto separadamente un proyecto de importación, y si ese reenfoque se da, creo que podemos ser más exitosos como colombianos. ¿Y la única opción es el Pacífico o se podría ubicar esa planta en otras? No. A ver, en el 2027 el Pacífico no va a estar listo. Yo creo que no va a estar listo.
En el Caribe es probable que sí tengamos, es probable no, necesitamos una planta que en el 2027 entre en el Caribe y sí es posible. ¿Y por qué? Por adicional a SPEC, claro que sí, es que SPEC nada más puede ofrecer 50 ahora, 25 en el 25 y acaban de decir que 50 más en el 27, pero necesitamos 400 más mientras entra el offshore, porque el offshore por temprano entraría en el año 2029 y las demandas van a seguir creciendo. Es que en Colombia todavía se consume mucho carbón, mucho diésel, mucho fuel oil, eso tiene que pasar a gas. Entonces, si un país se quiere descarbonizar, tiene que tener las cantidades de gas suficientes. Entonces sí se requiere una segunda planta de importación. En el caso de una preguntita chiquitica, ¿el tubo iría de Jumbo hasta Buenaventura o ese tubo tendría que ir de dónde a dónde? No, de Jumbo a Buenaventura. Ok. No soy experto, no es mi rol, ya hice periodismo, pero esta mañana nos quedó sonando, por lo menos a mí, una propuesta de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos. Ellos hablaban de liberar información para que sin aplazarlo del offshore o para tenerlo también hacia futuro, se pudiera explorar el continente y que eso mejoraría las reservas. No sé si eso fue lo que entendí y eso es viable. Yo no vi esta mañana, pero obviamente esa es la labor de la ANH. En la medida que haya más información, mejor información, sí. Pues eso va a atraer el interés. Pero uno, cuando atrae el interés, le tiene que dar las condiciones a la gente para que saque adelante los proyectos. Y necesitamos que las señales sean completas. Porque además no solo, pensando en la pregunta que hacía ahora Lina, no es solo la parte de infraestructura física, es también la parte regulatoria, ¿no? Vamos a necesitar, cualquier persona que vaya a desarrollar una planta de importación de gas en el Caribe va a necesitar unos contratos de largo plazo para poder salir a comprar el gas en el mercado del gas licuado de largo plazo y que podamos conseguir buenos precios, que podamos conseguir buenas condiciones. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ocurrir para que se pueda materializar la importación de gas. Tiene que estar todos los astros alineados. La última aquí, Martín. Para Tomás y doctora Maya, siempre se habla del tema de tarifa de transporte, que si entry, exit o estampilla, pero finalmente eso qué tan viable es y en cuánto tiempo. Pues mire, y aquí sería bueno que Rodolfo explique su visión, que él mismo lo dijo en el panel, es distinta a la que expresaron los transportadores, pero la discusión de las tarifas de transporte se ha centrado sobre todo en lo siguiente, en que como la tarifa es por distancia, los usuarios que están en la cola al final del tubo, que son los del Valle del Cauca, los del Pacífico, tiene una tarifa mucho más alta de transporte que los que están cerca de los campos. En la medida que uno ponga una estampilla, uno divide los costos de transporte entre toda la cantidad de gas que se mande y todo el mundo termina pagando la misma cantidad de plata por transporte, igual que lo que ocurre en energía eléctrica. Entonces los transportadores dijeron hoy, nos interesa una estampilla, eso facilitaría muchas cosas, pero el doctor Rodolfo dijo, yo estoy en total desacuerdo. No, a ver, Banti ha sido líder en proponer que se cambie el sistema actual de remuneración de transporte, porque siempre hablamos que hay que poner en el centro al usuario, que tarifa justa. Entonces, las tarifas de transporte o la metodología debe estar en función de eso. ¿Qué es lo que le conviene a los usuarios? ¿Qué es lo que conviene en este momento? Entonces, para nosotros debe haber un sistema, creo que el sistema que más encaja para Colombia es Exit Entry. Y es posible hacerlo, pero no se ha hecho. Pero como el Exit Entry no ha avanzado, Banti propuso una estampilla nacional. ¿De acuerdo? Una estampilla nacional que permite competencia entre campos, que permite incorporar el tubo a Buenaventura o la conversión del oleoducto. Esa propuesta tiene un solo inconveniente y es que probablemente a algunas térmicas se les encarece el transporte, a otras se les baja y eso puede repercutir en el sector eléctrico, pero eso tiene formas de minimizarse. Entonces, nuestra invitación es ya para, digamos, el 2026, que es cuando puede haber un tema ya de incremento de costos importantes, deberíamos tener en Colombia un nuevo sistema de transporte que vaya en función de lo que le conviene a los usuarios y no un estampillamiento, que yo lo decía respetuosamente, en función de la propiedad de los tubos, porque no tendría una razón de ser para escoger ese criterio. Eso tú dices estampillas regionales. Una estampilla regional, ellos dicen estampillas regionales, estampillas en función de la propiedad de cada dueño de gasoducto. Eso no tendría una razón de ser en función económica de qué es lo que le conviene al usuario. Por eso nosotros hemos propuesto o una estampilla nacional o un Exit Entry, que podemos avanzar ya. El Exit Entry es como un intermedio. El que está más cerca de donde consume paga un poco menos
y otro después, pero hay competencia de campo, no hay duplicidad de pago por tramo, se pueden hacer swaps, bueno, muchísimas ventajas. Señores, gracias por su tiempo y por sus aportes a este tema crucial. Gracias.